Bien, a ver, se van conectando los muchachos, los vamos recibiendo. Perfecto. ¿Cómo me copian, chicos? ¿Se escucha, no? Sí, Doctor, doctor. una preguntita. Adelante, Hace Delia. Ana, doctor. O Ana, adelante. Una preguntita. Hace rato en la obligación de hacer no fungible, es una obligación personalizada, perdón, es una obligación de hacer. En el momento de no ser fungible, por ejemplo, si contrato a una persona, por ejemplo, un pintor que me lo quiera realizar un mural, esa persona no puede dar a otra tercera persona, ¿verdad? Tiene que ser esta Muy persona. bien, exactamente. En Ah, las obligaciones de hacer que se subdividen en fungibles y no fungibles, en las fungibles nos vamos a acordar de la clasificación de bienes que ustedes llevaron en Derecho Civil 2. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Son aquellos susceptibles de ser sustituibles, sustituidos uno por otro, ¿sí o no? En razón de género, valor, calidad, número, peso, volumen. Y los bienes no fungibles venían a ser aquellos que no son sustituibles, ¿cierto? En las obligaciones de hacer, conforme vimos hace un momento, ¿no? En las obligaciones de hacer fungibles, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Es posible que la prestación que yo le he encargado a Pedro para que me fabrique 200 mesas pueda ser realizado por un tercero, siempre y cuando no afecte a la naturaleza de mi pedido, mis 200 mesas con las características que le he dicho, no afecte mis intereses que me cumplan en la fecha prevista. De tal manera que la prestación, que la obligación constituida puede ser hecha por el deudor directo o quizás por un tercero que él delegue, ¿no ve? Una subcontratación. Pero en la obligación de hacer no fungibles o infungibles, no puede el deudor delegar a un tercero la realización del servicio, del trabajo, de la cosa que le he encargado. Tiene que hacerla él sí o sí. En el ejemplo que nos da Ana, evidentemente, si yo he contratado a un pintor por su capacidad profesional, por su conocimiento, por su pericia, ¿no? Voy a querer que sea él personalmente me haga el trabajo. Por lo tanto, él no podrá sustituir ese trabajo a otra persona, delegar ese trabajo a otro tercero. A eso se refiere. ¿Ok? Ahora, ustedes van a ver el próximo semestre Derecho Civil 4, que es contratos. Las obligaciones que estamos viendo, ¿sí? Y en mayor énfasis las que estamos profundizando, estamos individualizando a efecto de que entiendan bien, las van a plasmar en un contrato. Si yo quiero constituir una obligación de hacer no fungible, debo establecer en el contrato de que el trabajo a realizar es exclusivamente de responsabilidad, en este caso como sujeto identificado del deudor. ¿Sí? Determinando que no podrá ceder, no podrá delegar a otro tercero la realización de ese trabajo. Y puedo mencionar, lógicamente, que esa obligación se constituye en una obligación de hacer no fungible, para que quede claramente establecido en el contrato. El próximo semestre ustedes van a llevar contratos y ahí van a aprender cómo es que se realiza el contrato. ¿Ok? sí, doctor, más claro todo, gracias. Ok, ok, chicos. No, pregunten por favor con toda confianza. Perfecto. Entonces entramos a la clasificación teórica de las obligaciones de no hacer. Lo hemos visto en el documentalcito, totalmente similar al Código Civil boliviano. El colombiano maneja los mismos presupuestos legales y el español también, ¿no? Son llamadas obligaciones negativas porque llevan la palabra no. Y la palabra no es negativo, es abstente de hacer algo. Me agrada el ejemplo que utiliza el documentalcito porque dice, ejemplo, en un contrato de alquiler puede el propietario prohibir o determinar que el inquilino
deba abstenerse de realizar ciertos actos. ¿Como cuáles? No puede subalquilar, no puede ceder el alquiler a otra persona, no puede realizar construcciones o modificaciones sustanciales en el inmueble que le he otorgado en alquiler. Por tanto, es la obligación que tendrá el inquilino de no hacer eso que está prohibido. ¿Sí? Por eso dice, conforme el texto de apoyo que estamos visualizando, las obligaciones de no hacer se traducen en abstenciones, en conductas negativas que debe desplegar el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿El deudor o el acreedor? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿El deudor o el acreedor? Porque El deudor, el deudor y el sujeto activo viene a ser el acreedor, acreedor. ¿cierto? Esos términos los tienen que manejar. Entonces el deudor no puede desplegar conductas negativas en favor de otro sujeto llamado el sujeto activo acreedor. Es decir, como reitero en el ejemplo del documental, un contrato de alquiler, ¿no? Inquilino, no puedes darle en alquiler a otra persona. Inquilino, no puedes ceder este contrato a un tercero. E inquilino, no puedes realizar obras modificando sustancialmente la naturaleza, la esencia del bien inmueble. Por tanto, son obligaciones de no hacer. Abstente de hacer eso. Eso es lo que le está diciendo. ¿Listo? Sencillo. Bien, Doctor, adelante. y una preguntita. En caso de que una persona contraiga anticrético, ¿puede dar esa persona en alquiler? No, también hay Tampoco. una obligación de no hacer ahí. En el contrato se establece que dentro de las prohibiciones o las obligaciones de no hacer, el anticresista no puede subalquilar, no puede alquilar, no puede ceder el contrato de anticrético a otro, tampoco puede hacer modificaciones sustanciales, salvo Es autorización expresa del propietario que se menciona eso en un en el contrato. artículo o algo del contrato, ¿no? Exactamente. Salvo si de pronto por la naturaleza de acuerdo al que están arribando el anticresista y el propietario, por motivos que ellos conozcan desde ya o acuerden, el propietario otorga la expresa autorización de que determinados ambientes del inmueble puedan ser alquilados por el anticresista, debe estar expresamente autorizado en el contrato, porque después no puede, no debe hacerlo. Es una causal de resolución de contrato, les cuento, ¿no? Puede resolverse ese contrato y el anticresista tendrá que desocupar y el propietario tendrá que devolverle su capital de anticrético. ¿Listo? Bien, hemos visto la parte teórica apoyados del documental. Hemos visto en la hermenéutica de la legislación comparada lo que determina en relación a estas obligaciones el Código Civil colombiano y el Código Civil español. Es importante entonces que veamos qué es lo que dice nuestro Código Civil boliviano con referencia a las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Veamos. A partir del artículo 291 empieza nuestro libro de obligaciones. Ya nos vamos a ir para poder revisar cuán cierto es lo que estamos compartiendo y aprendiendo. Ahí está. 291. Libro tercero del Código Civil de las obligaciones. Siempre les he recordado lo establecido en el 291. ¿Por qué? Porque es el eje de toda nuestra materia. Porque determina que el deudor, siempre les he reiterado, tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida, es decir, de la obligación, y el acreedor, en caso de incumplimiento, tiene el derecho de exigir
que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece, ¿cierto? Bien. Hemos visto el cumplimiento, hemos visto la capacidad para poder aceptar el cumplimiento de la obligación, hemos visto el objeto, hemos ido viendo el lugar y tiempo de cumplimiento, se debe cumplir allá donde se ha pactado los pagos, los intereses, hemos visto la usura, el anatocismo, el pago con subrogación, la subrogación legal, hemos visto la oferta de pago y consignación, mora del acreedor, ¿no? Ahí hemos aprendido que el acreedor también puede declararse en mora, qué tiene que hacer el deudor cuando el acreedor no quiere recibirle el pago, ¿cierto? Bien. Fíjense lo que dice el 337, obligaciones de hacer. Cuando la obligación es de hacer, el acreedor se constituye en mora desde que se le notifica la intimación para recibir la prestación debida o colaborar realizando los actos necesarios. En el mismo ejemplo, yo he contratado a Pedro para que me haga las 200 sillitas en un determinado plazo. Es una obligación de hacer. ¿Por qué? Porque tiene que realizar, tiene que ejecutar, tiene que fabricar. ¿También me puedo constituir en mora en las obligaciones de hacer? Sí. No solamente en las obligaciones pecuniarias de dinero, cuando no le quiero recibir al deudor el pago que quiere hacer, ¿cierto? También me voy a constituir en mora cuando en el término pactado Pedro me llame y me diga sus 200 sillas están listas para recoger conforme habíamos acordado, lo espero tal día. Ah, y dicho sea de paso, usted me debe un saldo que debe cancelar. ¿Es una obligación de hacer? Sí. ¿Soy el acreedor de esa obligación? Sí. ¿Me puedo constituir en mora si no realizo los actos necesarios para poder recoger? Sí. ¿Se dan cuenta? Todo gira alrededor de la obligación que tiene el deudor y el derecho que tiene el acreedor. En el tema de moras está plenamente demostrado que ambos pueden ingresar o ser declarados en mora. ¿Qué ocurre con las obligaciones de no hacer con respecto a los efectos de la mora? Fíjense, las disposiciones sobre la mora son inaplicables a las obligaciones de no hacer. Cualquier hecho que contravenga a estas importa incumplimiento. ¿Por qué será que habla de que son inaplicables la mora? Claro, si a mí se me ha prohibido subalquilar, ceder, realizar modificaciones, ¿cuándo voy a ingresar recién en mora? Cuando contravenga esa abstención, ¿cierto? Oiga, se le ha dicho que usted no puede hacer eso y lo había hecho. Y eso va a conllevar lo que el artículo 344 dice, resarcimiento del daño. ¿Ya? Resarcimiento del daño. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de manera implícita, nuestro Código Civil también reconoce lo mismo que las anteriores legislaciones que vimos con respecto a las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Lógicamente, el sustento teórico es el que nos ayuda a poder identificar, ¿no?, qué es una obligación de dar, qué es una obligación de hacer y qué es una obligación de no hacer. ¿Ok? Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿O está claro? Doctor, está todo claro. ¿Cierto? Claro, doctor. No Sí, es, doctor. Claro, doctor. no es difícil. Siempre manejen sinónimos. Obligación de dar significa entregar, otorgar algo. Obligación de hacer, realizar, ejecutar, prestar algún servicio. Hacer algo. No hacer, abstención. No hagas. Abstente. Está prohibido. ¿Sí? Y para concluir,
con la clasificación de obligaciones, ¿ya? Conforme hemos avanzado las obligaciones pecuniarias, ahí ustedes lo tienen. Las obligaciones pecuniarias son aquellas, recordemos, donde existe dinero, ¿ya? Existe dinero. Por ejemplo, tipo los préstamos de dinero. Ese capital prestado va a generar un interés. Hemos visto el interés dentro de las obligaciones pecuniarias en un tema independiente totalmente. El interés es el rédito, la ganancia, el plus, el fruto que produce ese bien llamado dinero. Los intereses en nuestra legislación civil boliviana se clasifican en interés convencional y en interés legal. Ustedes saben bien, el interés convencional es el 3% mensual. No se puede cobrar, no se puede establecer un interés mayor al 3%, porque si se estableciera un interés mayor, ¿qué delito se comete? ¿Qué delito se comete? Usura. Usura, muy bien, usura. Y si capitalizo intereses, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Anatosismo, ¿se acuerdan? Sí, doctor, sí, anotó. Anatosismo. La capitalización de intereses se llama anatosismo. El cobrar más del 3% mensual de interés es usura. El otro tipo de interés es el interés legal. El interés legal es el 6% anual. ¿Cuándo? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo se cobra el interés anual? Cuando las partes en un contrato de préstamo de dinero, obligación pecuniaria, no han establecido un porcentaje de interés. Por tanto, el juez determina la aplicación del interés legal. Es legal porque la ley así lo establece, ¿cierto? Y aplica el 6% anual, ¿no? Eso lo hemos visto. Doctor, Adelante. una preguntita. En caso de que yo haría, bueno, un contrato informal, bueno, en este caso no estaría haciendo en la notaría ni nada y presto dinero, ¿no puedo poner yo el porcentaje de interés? Puedes poner en el documento, pero Ah, un interés que no exceda el 3% mensual, porque si le pones un interés mayor al 3% mensual, el notario no va a reconocer de firmas y menos va a protocolizar. no, en este caso sin el notario, doctor. Ah, no, puedes poner, claro, es un documento Ah, privado, ya. ¿cierto? Es un documento privado. Suele suceder que, no vamos a tapar el sol con un dedo, que hay acuerdos entre partes en el que se cobra un interés por encima del 3%, ¿cierto? Por encima, el 4, el 5, hasta el 10 he conocido alguna vez. Entonces las partes, tanto acreedor como deudor, hacen un contratito privado, ¿cierto? Entre ellos. Y ponen en ese documento que le voy a reconocer el 7% mensual. Lógicamente queda entre las partes, ¿por qué? Porque un notario no lo va a reconocer, ¿no? Porque está excediendo el 3%, pero las partes han acordado ese porcentaje de interés. ¿Dónde podría radicar el problema? El problema va a radicar el momento en que el deudor no cumpla con la devolución del préstamo. ¿Qué va a hacer el acreedor? Ante el incumplimiento del deudor, le nace el derecho a la ejecución y seguramente lo tendrá que presentar ante un juez para iniciar el proceso correspondiente. ¿Puede o no puede presentar ese documento con un interés mayor al 3%? Puede hacerlo. Pero lo que va a hacer el juez en el transcurso del proceso es que si yo he pactado un 7%, el juez lo va a rebajar en el cálculo al 3%. Les va a reconocer el interés, pero lo va a bajar al nivel del 3%, que es lo que la ley permite. Pero de que pueden ejecutar, pueden ejecutar.
ante el incumplimiento, lógicamente, del deudor. ¿Listo? Sí, doctor, está más claro. ¿Ya? Pueden. Se hace. Se hace. Las partes, como les digo, yo he visto hasta un 10%. Hacen un documentito privado del 10%, pero si cumple, una belleza, no pasa nada. Pero a veces se puede dar de que no cumpla el deudor y a veces el acreedor o la acreedora dice, ahora, ¿qué hago? O sea, no puedo presentar esto porque me van a decir que es ilegal o algo por el estilo. Puede hacerlo con la salvedad de que fue un acuerdo voluntario de partes por la necesidad extrema en que le salvé prestándole y que por ello se había establecido un interés de ese porcentaje, pero señor juez, usted aplique lo que la norma dice. Entonces el juez, a momento de dictar una sentencia inicial, va a bajar el interés al 3% mensual. No es que no les va a reconocer la obligación, les va a reconocer, el capital se respeta y lo que el juez va a bajar es el interés al porcentaje que la norma manda. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Adelante. En caso de cuando uno realiza un préstamo de dinero Sí. eh, y uno incumple, digamos, ¿no? Con lo que se ha acordado, Ujú. es competencia de la autoridad, digamos, que yo vaya a la FELCC o digo, hacer una denuncia a la policía eh, para que pueda, digamos, actuar sobre este tema de préstamos. No, ¿Tiene capacidad? No, no ve, doctor. no. Muy buena pregunta. Si bien es una obligación contraída por ambas partes, acordada por ambas partes, la policía como institución pública no tiene competencia para dirimir temas de préstamos de dinero. Sí podría en algún caso acercar a las partes en un ámbito de conciliación, pero para dirimir, para ordenar, para obligar, no tiene competencia. A veces, ¿por qué las personas recurren a una estación policial, a un juzgado de conciliación policial? Porque muchas veces ni siquiera han hecho documento, ha sido de favor. Entonces, a veces los abogados también asesoramos y les decimos, ¿por qué no va y le siente una denuncia? Le habla al oficial que le atiende y le dice, lo único que quiero es que por favor se constituya un acta para tener un documento donde ella reconozca que sí me debe, para que esta persona acepte que me debe. Entonces, como no he hecho ningún recibo, ningún apuntito, ningún cuaderno, algún papelito que demuestre que le he prestado, voy a la policía, les ruego y le dice, ya, a ver, vamos a citarlo. La otra persona va o no puede ir, ¿cierto? A veces no van, no se le puede obligar. Es una instancia conciliatoria, pero si va, el oficial le dice, ¿cómo va a ser así usted? Si le ha prestado, le ha salvado en una situación, debería también ser agradecida, ¿no? Entonces, basta con que la otra persona diga, sí, pero mire, no tengo, yo le pedí un poco de tiempo. A ver, ¿qué tiempo quiere, señor, señora? Por lo menos que me espere unos 6 meses, voy a tratar de... Ya, entonces hagamos una cosa. Hagamos un actita aquí de compromiso, diciendo de que usted evidentemente reconoce que le debe el monto de tal y que le va a pagar en tanto tiempo. ¿Le parece? Ya está bien. Eso es lo que se busca, constituir algún documento. ¿Ya? Pero en muchos casos los policías no quieren atender estos casos porque dicen no tenemos tuición nosotros para dirimir deudas de dinero. Váyase al juez, ¿cierto? Pero en algunos casos se les explica y se les dice, solamente quiero que por favor constituir una prueba, que se sienten hasta de que sí has reconocido que me debe, porque no he hecho papel por la amistad que tenía con esa persona y todo, pero de que no tienen potestad para dirimir, para obligarme, no tienen, ¿no? Absolutamente. ¿Listo? Está bien, doctor. Ya. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna preguntita más? Está claro entonces, ¿no?
No es difícil, si ustedes se dan cuenta, no es nada difícil. Bien, para terminar les decía, según la fraccionalidad, según la posibilidad de fraccionar una obligación, existe una clasificación o una clase de obligaciones que se denomina obligación divisible o prestación divisible y la obligación indivisible, ¿ya? ¿Cuáles son las obligaciones con prestación divisible? Esto va a acontecer y se nos va a presentar cuando la obligación, la prestación, sea susceptible de dividirse, sea susceptible de fraccionarse, como su nombre dice. Volvamos un poco atrás. Ustedes cuando llevaron Derecho Civil 2, llevaron una clasificación de bienes, ¿cierto? En esa clasificación de bienes, vieron las obligaciones, mejor dicho, los bienes divisibles y los bienes indivisibles. Y definieron con seguridad que los bienes divisibles son aquellos susceptibles de dividir, es decir, que se pueden fraccionar. Y los indivisibles aquellos que no se pueden fraccionar. ¿Dónde radicaba la importancia cuando vieron derechos reales? Radicaba que los bienes divisibles, si eran posibles de dividir, de fraccionar, sin quitarles valor ni sustancia, ¿cierto? Menos utilidad. ¿Qué quiero decir? Que si era posible dividir un bien, por decir un lote de 500 metros, dividir en dos, no le quitaba utilidad, no les quitaba valor y no les quitaba la sustancia de ser bien inmueble, ¿cierto? No les quitaba. Por eso se denominan bienes divisibles. Los bienes indivisibles eran aquellos bienes no susceptibles de dividirse, porque si se los dividía, se quitaba el valor, se quitaba la utilidad. Ejemplo, a ver un cuadro pintado por Picasso, el original, único cuadro. Dos personas que se peleaban por tener y decían, bueno, dividiremos el cuadro. Ese cuadro servía dividido, partido, no sirve. Le han quitado valor, le han quitado utilidad y nunca más va a volver a ser el cuadro que fue antes, ¿no ven? A eso se llamaban bienes indivisibles. Las obligaciones con prestación divisibles más o menos pasan por ahí. Son susceptibles de fraccionarse, dividirse, partirse en tantas partes que sean necesarias de acuerdo a los sujetos que componen una relación obligatoria. Si son varios los acreedores, ¿sí?, la obligación que se les va a devolver, digamos, dinero, $1000, y son 5 acreedores, ¿es posible dividir esos $1000 entre los 5 acreedores sin quitar valor, sustancia, nada? Es posible. Les va a tocar a $200, ¿cierto? Si son varios los deudores, ¿también se pueden repartir esa deuda entre los 5 deudores? Claro, les va a tocar devolver a cada uno de los deudores a $200. Y esto tiene mucha relación con las obligaciones mancomunadas y con las obligaciones solidarias. Si se acuerdan lo que profundizamos el día de ayer, las obligaciones mancomunadas son aquellas donde existen, al existir varios deudores, varios acreedores, la obligación es susceptible de división. Un acreedor le puede exigir a un deudor, págame la cuota que te corresponde, la parte que te toca, ¿cierto? Prácticamente tiene mucha relación con las obligaciones de prestación divisible, ¿no ves? Se pueden dividir. Estas obligaciones divisibles nacen de la naturaleza de la prestación, hay que ver qué tipo de prestación es, del acuerdo de voluntades, lógicamente se tienen que poner de acuerdo, y de lo que disponga la ley. En contrapartida, están las obligaciones con prestaciones indivisibles. Y como su nombre lo dice, con seguridad, que van a ser aquellas obligaciones en que la prestación debe ejecutarse, debe devolverse, si así le quieren llamar, en su totalidad. ¿Qué quiere decir? No se pueden dividir. ¿Sí? No se puedan dividir. Exista o no uno o más deudores o uno o más acreedores.
La condición de las obligaciones indivisibles es de que no se pueden dividir. Se deben cumplir, se deben devolver, se deben satisfacer, si vale el término, en su totalidad, de forma íntegra. No interesando si es un solo deudor, un solo acreedor, varios deudores, varios acreedores, no interesando. ¿Ya? Lo que es el fondo acá en las obligaciones indivisibles es que esa obligación, esa prestación no se puede dividir de ninguna manera. ¿Ok? Y estas obligaciones indivisibles también van a depender de la naturaleza de los bienes o de las cosas, del acuerdo de voluntades, lógicamente va a tener que haber un consenso, y de lo que podría disponer la ley como tal. ¿Sí? La ley como tal. Básicamente, esas son, desde el punto de vista doctrinal, las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Las obligaciones civiles y naturales las hemos visto. Hemos visto que en las obligaciones civiles tienen el poder de conferirle al acreedor la potestad de accionar ante el incumplimiento del deudor. Las naturales no tienen ese poder, ¿sí? Están sujetas a la buena voluntad del deudor, es decir, de que les pague, ¿cierto? Hemos visto cuando unas obligaciones naturales de origen pueden, también llamadas abortadas, pueden cundir efecto. Cuando una obligación civil se convierte en natural, ¿cierto? Cuando, es decir, cuando una obligación que nació con la facultad de concederme a mi acreedor ejecutar si el deudor no me cumple, por mi dejadez, por mi descuido, puede que esa obligación haya prescrito y por tanto ya se ha quitado el carácter de civil y se vuelve una obligación natural, ¿cierto? Natural. ¿Ya? Entonces, como he perdido el derecho de ejecutar por el tiempo que ha pasado, al transformarse en natural, estoy sujeto a la buena voluntad del deudor. Por favor, pagame, como quien dice, ¿no? Por favor. En cambio, si estuviera con el plazo previsto para ejecutar, no le digo por favor, directamente acudo ante el juez y ejecuto la obligación. Pero cuando por el efecto del tiempo mi derecho ha prescrito, ahí entra la prescripción que también conocimos, entonces debo y quedo sujeto a la buena voluntad del deudor, ¿no? Eso lo hemos visto de manera muy puntual. Después, las obligaciones personales ya tienen por sí solas la explicación, son las que adquieren las personas. Obligaciones principales accesorias, es lo mismo que vimos hace un momento atrás. Y con esto, chicos, estaríamos terminando el tema de la clasificación de las obligaciones, las más importantes que vimos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre todas las obligaciones que pudimos conocer o está claramente definido? De todas maneras, chicos, esta también vimos, líquidas y líquidas. De todas maneras, este texto que yo estoy pasando por la pantalla, ustedes lo tienen en plataforma Moodle, ¿cierto? Como texto de apoyo civil 3. Sí, los temas están insertos acá. Hay cierta complementación que hago cuando avanzamos a algún otro tema, pero la base está acá. ¿Sí? La base de todo lo que hemos visto está acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Bien. Está claro, ¿cierto? He querido hacer, como les dije al principio, chicos, he querido hacer énfasis en las obligaciones que hemos visto con mayor profundidad, porque es lo que ustedes van a ver en el ejercicio profesional. Porque en base a ese tipo de obligaciones es que se generan juicios. Cuando el deudor no cumple, cuando el acreedor se rehúsa a recibir, hay que determinar qué tipo de obligación es y qué tipo de proceso debo iniciar, ¿no? Lógicamente, cuando les toque llevar la materia de derecho procesal civil, procedimiento como tal y forense 1 y 2, ahí van a conocer los tipos de procesos y les va a ser más sencillo ubicarse.
en identificar qué tipo de demanda voy a plantear ante determinada situación, ¿no? Y es precisamente las obligaciones que más hemos profundizado, aquellas que se utilizan en el mercado laboral, aquellas que generan reclamos, generan juicios, conciliaciones, ahora que hay una conciliación previa antes de entrar a proceso, entonces tienen que saber identificar a qué tipo de obligación se están refiriendo y cuál es la medida que debo asumir. ¿Listo? Entonces, con estas obligaciones que acabamos de ver, reitero, estaríamos terminando el tema que les había dicho que nos iba a tomar unas 3 o 4 clases, Sí. y ya vamos a ingresar a la próxima clase a un nuevo tema. ¿Ya? Estamos yendo muy bien en el avance de materia, aunque también está próximo, ¿no? Los segundos parciales empiezan en junio, creo, ¿no? ¿O no tienen el rol todavía, chicos? Sí, es en junio, doctor. En junio, ¿cierto? Estamos Sí. muy bien porque nos falta unos 3 o 4 temas para poder terminar lo que son obligaciones como tal, y tenemos unos 3 temitas que ya son una introducción al Derecho Civil 4 que ustedes el próximo semestre van a ver. Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su tiempo. ¿Tienen otra clase después de esta o ya no tienen? Sí, Sí doctor. tenemos, doctor, ¿Qué materia tienen? procesal Derecho procesal constitucional. constitucional. Ah, interesante, muy Ujú. interesante. Bien, entonces les cedo su tiempito para que puedan descansar y tomar un refresquito y puedan ingresar a su próxima clase. Nos vemos entonces el próximo viernes, chicos, ¿ok? Listo, doctor, hasta luego, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No olviden, por favor, los que no se han registrado en el chat, registrarse, chicos, aunque creo que todos están. Creo que sí. Doctor, quería hacerle una consulta, Sí. pero no es, digamos, con respecto al tema que hemos avanzado el día de hoy. A ver, dime, Es más o menos de una compra ¿ya? de un inmueble en el extranjero, ¿Ya? en Argentina. ¿Ya? Eh, es más o menos este contrato que se hace, que se asemeja, digamos, al, ¿cómo se dice? Am, a nuestra, ¿cómo se dice? A nuestro eh, normativa que tenemos aquí en el Código Civil Sí. de respecto. Se podría decir que también es casi igual la ley que se lleva allá en el extranjero, doctor. Sí, el Código Civil argentino es muy similar al boliviano. Tanto es así que nuestro Código Civil tiene mucha semejanza y similitud. Lo que varía en temas de compra-venta son los Ujú. requisitos que piden en Argentina, que son un poco distintos de los que pedimos acá, digamos, ¿no? De los que se pide acá. Pero Oh, después ya. los presupuestos legales, el tema de la transferencia de dominio propietario en una compra-venta son las mismas, son los mismos presupuestos legales. Lo que varía, como Oh, te ya. digo, son los requisitos que allá piden de un inmueble, ¿no? A diferencia de lo que se pide acá. Ya, doctor. Y